Están listos para recibir la palabra, pero quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo, mientras está exponiendo, esté haciendo la obra divina en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu obra preciosa, Espíritu de Dios, esté manifestando, de venir a convencer de pecado, de justicia, de juicio, de redarguir nuestro corazón, de alimentar nuestro espíritu, Señor, nuestra alma. Gracias por esta palabra, que sea tu presencia, Señor, hablando, y todo lo que quiera distraer, Señor, lo que quiera confundir, lo que quiera nublar el pensamiento, tú lo reprendas y lo echas fuera de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Me gustaría que me acompañen, por favor, les invito a que vayan conmigo al Salmo capítulo 24. Salmos capítulo 24, y cuando todos lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Este es un salmo que era un salmo de marcha, era un salmo que nos habla de victoria y era un salmo que se utilizaba en la liturgia. Así que este salmo se cantaba, solo que ahora nosotros no lo vamos a cantar, lo vamos a recitar. Y este salmo era donde unos preguntaban, otros contestaban, otros cantaban con ciertas partes de este salmo. Y lo vamos a hacer todos juntos, pero donde estén las preguntas, ustedes guardan silencio, me dejan hacer las preguntas y después todos juntos ustedes responden. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni honrado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse. Más o menos así iba el canto. Unos contestaban, otros respondían y después en coro cantaban ciertas partes de este Salmo 24. No hay certeza, no hay comprobación, pero la mayoría se inclina a pensar que el Salmo 24 se escribió por el motivo de que regresaron el arca de Jehová a Jerusalén. Recordemos que el arca en el tiempo de Elí y sus hijos fue tomada, y entonces esta arca había estado tiempo fuera del tabernáculo y había quedado en casa de un hombre llamado Obed-Edom. Entonces se cree que cuando David iba a regresar el arca otra vez al tabernáculo, al lugar que él le había preparado para que ahí estuviera el arca, es cuando se utilizó este salmo, que empezaban a subir el monte de Sión para llegar a la ciudad e iban cantando. Muchos dicen que hasta el versículo 6 es cuando iban subiendo la colina y ellos iban cantando: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, e iban subiendo con el arca. Pero cuando llegaron a la puerta de la ciudad, entonces se paran y empieza lo que es el versículo 7. Uno que está afuera, que tendría que ser de los levitas, dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entonces el que está adentro, el portero, pregunta: ¿y quién es ese Rey de Gloria? Y el levita contesta:
y vuelva a decir el de afuera: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y entonces el de adentro, otra vez el portero pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Y todos juntos dicen: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Se cree que esa era la manera. También muchos se inclinan a pensar que la primera parte, hasta el versículo 6, la escribió David, y que la otra parte la escribió Salomón, y que era cuando también metieron ahora sí el arca al templo que ya había construido Salomón. En la Septuaginta, por ejemplo, el título ya no nada más está el título Salmo de David, sino que también dice para el primer día de la semana. Era el día que se entonaba también esta alabanza. Más tarde, después del exilio, el Salmo tiene una connotación de una expectación de la venida del Señor cuando iba a venir a su templo. Eso es de un poquito del contexto de este salmo, para que entendamos desde por qué se escribió, cuál era el propósito por el que se escribía este salmo. Pero miren, si leemos bien este salmo, se desarrollan muchos aspectos teológicos que nos muestran el carácter de quién es Jehová, de quién es Dios, y de cómo es la relación de ese Dios, de su carácter con el mundo, con los suyos. Y veamos la primera parte, y me gustaría que tengan allí sus Biblias abiertas. Comienza diciendo el salmo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este primer versículo nos habla de la soberanía de Dios. Se dice: de él es la tierra, de él es el mundo, de él es la plenitud. Y no solamente es la plenitud, sino dice de los que en él habitan. ¿Qué significa? Está diciendo todo lo creado, toda la materia, todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Y no solamente la materia, lo que miramos a nuestro alrededor, lo que veamos en el mundo, sino dice todos los que allí están habitando, los que tienen un lugar. Mire al que tiene a su lado, él es parte de los que habitan en el mundo. Y entonces, en automático, ese alguien le pertenece ¿a quién? A Dios. Eso nos habla de la soberanía de Dios. Y según el diccionario teológico, la soberanía de Dios es la autoridad incuestionable que Dios va a ejercer sobre todas las cosas sobre las que Él dice que tiene dominio. Así que no se le cuestiona a Dios que Él es el dueño del universo, que Él es el dueño del mundo, que Él es el dueño de la tierra. Y cuando se habla de plenitud, se habla de todo completo, de que no hay nada que se escape de esa autoridad. Y entre ellos estamos también nosotros. Esa es la soberanía divina que comienza David expresando en este primer versículo. Segundo, David no nada más dice Él es el dueño de todo, sino él dice por qué Él es el dueño de todo y por qué Él dice que es soberano sobre el mundo y sobre los que en él habitan. Y responde David: porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él explica por qué de la soberanía absoluta de Dios, porque Él es el creador. Amén. Porque Él es el creador. Y esta expresión también tiene un porqué. Según el contexto cultural del momento, las naciones de al lado, en especial los cananeos, y más adelante entra en la historia los babilonios, ellos tenían una percepción sobre quién era el que había creado. Por ejemplo, los de Babilonia, en su Enuma Elish, que es un relato babilónico sobre la creación,
Ellos dicen que un tal Marduk, que era uno de sus dioses principales, era el que construyó la tierra encima de agua y estableció en las regiones superiores. Los cananeos, que eran más cercanos al pueblo de Dios, tenían una mitología de dos dioses, uno que se llamaba Yam, que era el del mar, y uno que se llamaba Naar, que era el del río. Estos dioses eran dioses que controlaban el mar y el río, y eran dioses de desorden que atentaban contra lo que había en su momento. Y según la mitología se peleaban con el dios principal, que fue Baal, y Baal le ganó y entonces los puso en orden. Pero David echa tierra toda esta mitología y toda esta creencia cuando él dice: el que fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos no se llama ni Yam, ni Naar, ni Marduk, sino se llama Jehová, el Dios del cielo. Así que daba una contestación a su momento y da una contestación a nosotros, porque muchas veces nos estamos peleando sobre quién debe de mandar en nuestra vida, sobre quién tiene que gobernarnos. Y el único que tiene el derecho y la autoridad para hacerlo se llama Dios. Aleluya. Pero este salmo trae más luz y más bendición. Él dice, la afirmó, él dice, la fundó sobre lo que estaba inestable. Daba una respuesta a los pueblos del momento, pero también trae una respuesta que tiene que alentar nuestro corazón. El Señor puede fundar, puede afirmar sobre lo que pareciera que no se puede, sobre el mar donde hay tempestad, sobre la arena donde es movediza. Y dice el Señor, ahí yo también puedo afirmar, puedo fundar. Si el Señor puede hacer eso que muchas veces es imposible, entonces también, ¿qué no podrá hacer en nuestras vidas? Dios es grande, Dios es poderoso. Estos dos primeros versículos nos llevan a la adoración, porque es un Dios soberano al que le pertenece todo, porque es un Dios creador. Y entonces nos habla de una relación general de Dios con su creación, con la naturaleza, con el ser humano y con todo lo que él hizo. Una relación general, pero este salmo va más allá, porque entonces lo que sigue ya no nos habla de una relación general, sino ahora nos va a hablar de una relación particular y especial. Leamos. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Qué se responde? ¿Quién subirá? En el contexto del momento, el inmediato, el literal era que ellos estaban subiendo a la cima, al monte. ¿Cuál monte era? El monte de Sión. Dice, pero lo especifican, dice, es el monte de Dios, es el monte santo. El monte de Dios y el monte santo había estado representado por el monte Oreb, por el monte, y que después se le cambia al monte Sinaí. Es el mismo, donde Dios había mostrado su gloria a su pueblo, específicamente a Moisés. Pero en el contexto geográfico de los salmos, especialmente en el Salmo 24, está llamando al monte santo ya no Oreb y ya no Sinaí, sino al monte de Sión. Por ejemplo, el Salmo 2:6, David expresa: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y de ahí en adelante el monte Sión empieza a tener una importancia muy grande, aún en la manera escatológica, porque es ahí donde Dios desciende y envía sus bendiciones. Así que dice la primera pregunta: ¿quién va a poder subir a ese monte santo donde Dios se manifiesta, donde Dios está? Y empieza una lista de requerimientos que es muy similar a lo que se muestra en el Salmo 15, es un paralelo. También el Salmo dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién habitará en su lugar santo? Aquí se vuelve a preguntar en esta subida. Y empezamos
con los requerimientos. La primera, el primer requerimiento es aquel que tiene ¿qué? El que tiene manos limpias. ¿Qué es lo que hacen nuestras manos? ¿Qué hacen con las manos diariamente? Muchas acciones y actos. Los papás, algunos que no son de aquí de Filadelfia, los que no son de aquí, yo ya especifiqué. Las manos indican acciones, lo que hacemos. Y el primer requisito para que puedan subir al monte de Dios y estar y mantenerse en su presencia son manos limpias. Wow. Significa que las acciones del que sube siempre tienen que ser correctas. Siempre tienen que ser correctas. James Hamilton, en uno de los comentarios a los Salmos, dice que no solamente son las acciones correctas, escuchen esto, son acciones inocentes. El que ejecuta actos y acciones con sus manos tiene que hacerlos en inocencia. Inocente es estar libre de culpa porque no ha cometido una transgresión. Tener manos inocentes es ser igual, es ser alguien cuyas manos no han obrado obras que contaminan. Mírese sus manos. Que el Señor nos esté hablando. Primer requisito, manos limpias, acciones inocentes, no haber cometido transgresión. Amén. Siguiente. Corazón puro. Las manos hablan de acción, de carácter, de hacer. El corazón habla de carácter, de la intimidad del ser humano, del ser creado. Y esto tiene que ver con pensamientos, con emociones, con motivaciones, con inclinaciones. Todo lo que hay en tu corazón. Y dice, el que sube debe tener un corazón puro. Significa pensamientos buenos, sin malicia. Significa motivaciones correctas, sin egoísmos. Emociones adecuadas, sin exaltaciones, sin que te saque de quicio de tus casillas. Debe tener deseos sanos, que todo el tiempo su corazón se esté inclinando a lo correcto y a lo santo. Corazón puro. Y cuando hay un corazón puro se pueden tener manos inocentes. Pero también sigue diciendo David, el que puede subir y permanecer es el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y según del contexto histórico, cuando habla alma, está refiriéndose a una parte física del cuerpo que es la garganta, algo fisiológico. Y entonces esto lo que se interpreta significa es el apetito, el deseo. ¿Cómo se traduciría entonces o se interpretaría esta parte? El que no ha elevado su alma a cosas vanas significa el que no tiene el deseo, el anhelo, la pasión de cosas vanas superficiales, cosas que son transitorias, cosas que pasan del momento. Y según el contexto del Antiguo Testamento, todo lo que era vano, según dicen los profetas, era lo que no era Dios.
Y específicamente, ¿cuál era la vanidad en la que estaba el pueblo? La vanidad era la idolatría. Y lo que está diciendo aquí el Salmo, el que puede subir al monte de Dios es el que su corazón no se lo entrega a nadie más. Es el que su corazón no arde por alguien más que no sea Dios, que no sea el monte santo. Y continúa, no ha jurado con engaño, no ha dicho mentira, en su boca no está la mentira, y mucho más, no es mentiroso para beneficiarse. ¿Hasta ahí vamos bien? Es un hombre que siempre ha dicho la verdad. Recapitulemos. Manos limpias, corazón puro, el que no ha inclinado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. Solamente este puede subir al monte santo y permanecer y habitar y estar de pie ante la presencia de Jehová. Y continúa diciendo el Salmo, este va a recibir bendición. Está hablando específicamente de una persona, un carácter. Este recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Este que puede estar en mi presencia, la mayor bendición es esa, que va a poder estar en mi presencia y va a poder recibir justicia, y no justicia de cualquiera. En ese momento la justicia se corrompía, pero dice, si estás en mi presencia, en el contexto inmediato es, vas a recibir de mis bienes que yo te doy. Estás en problemas, yo te voy a ayudar. Te están haciendo una injusticia, yo voy a ser tu juez. Yo soy el que voy a bendecir tu vida. Solamente el que esté en la presencia de Jehová es el que podrá ser salvado. Amén. Ahora yo pregunto, ¿quién es digno de estar delante de la presencia del Santo? ¿Quién puede permanecer en pie delante de Él? ¿Quién con estos requerimientos, hermanos, puede alcanzar la bendición? Mírate tus manos otra vez. ¿Cuánto mal, cuántos actos incorrectos han hecho estas manos? Mira tu corazón. ¿Cuántos pensamientos malos y perversos hemos tenido? ¿Cuántas emociones arrebatadas? ¿Cuántas palabras de mentira en nuestra boca? Yo pregunto, ¿quién puede subir al monte de Jehová? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Quién es el que puede alcanzar bendición? ¿Se estaba equivocando David? ¿Estaba poniendo algo inalcanzable? ¿Quién puede, hermanos? Ninguna, nada, ninguna criatura, porque la primera que fue creada en inocencia decidió pecar. Y todos nosotros que somos su descendencia nacimos en pecado y pecamos todos los días. Nadie, porque hemos manchado nuestras manos con malas acciones. Era algo de lo que Jehová a través de sus profetas siempre le recriminaba al pueblo de Israel. Miqueas, Jeremías, Isaías dijeron, tus manos están manchadas porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Nuestro corazón puro. Nuestro corazón no es puro. Dice la palabra del Señor que es engañoso y es perverso. Lo dice el profeta Jeremías. Es más perverso. ¿Quién lo va a conocer? Es malo. El mismo Dios lo dijo en el Génesis cuando tuvo que destruir la tierra con agua. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Todos
Absolutamente todos hemos deseado vanidades. Todo lo que no es Dios. Hemos mentido para beneficiarnos. Y el que diga no he pecado, le hace a él mentiroso. Entonces nadie, absolutamente nadie puede subir al monte de Jehová, a su santidad y permanecer delante de él. Si el mismo Moisés, hermanos, que se dice vio a Dios cara a cara, el mismo Dios le dice, tú no vas a poder ver mi rostro, porque no hay hombre que me pueda mirar y que viva. Mirarás mi espalda. Lo que le está diciendo al Señor es un poquito de mi presencia, es un poquito de mi gloria. No me puedes ver completo. Y según este salmo, el único que puede subir es el que tenga el corazón 100% puro, el que no haya mentido, el que no haya cometido acciones incorrectas, el que su corazón nunca se haya desviado tras nada ni nadie, tras nada ni nadie. Pero hermanos, no quiero entristecerles porque hay una buena noticia. Sí hubo un hombre que cumplió todos los requerimientos. Sí hubo un hombre que pudo subir al monte y permanecer en su presencia, en esa presencia santa. Y el único que lo pudo hacer tiene el nombre de Jesucristo. Él es el que tiene y tuvo el derecho de subir y estar delante de la presencia de Jehová y permanecer ahí porque fue inocente y fue sin pecado, porque nunca lo practicó. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 7 versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, especifica, inocente. Requerimiento 1, cumplido, gloria a Dios. El carácter, el corazón de Dios era puro. Por supuesto que sí, Él reflejaba la pureza. Y también lo sigue expresando el escritor a los Hebreos en el mismo versículo. Él era santo, Él era inocente, Él era sin mancha, Él era apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pablo en su carta a los 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, limpio de manos, puro de corazón. ¿Y qué decir de la inclinación a la vanidad de las cosas? Nunca, porque él decía, yo hago lo que mi padre, yo estoy en la voluntad de mi padre. Él se retiraba para estar con su padre. El deseo y el anhelo de su corazón, ¿quién era? Su padre. ¿Y qué decir de los labios sin mentira? Él mismo se proclamó, yo soy la verdad. Él es el único que pudo subir. Él es el único que tuvo acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? Por su sangre, por su sacrificio, porque Él es el que nos abre el camino para estar con el Padre, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, este hombre llamado Jesucristo pudo cumplir todos los requerimientos y nos hace aptos para subir ese monte y para estar en la presencia del Dios Santo. No por nuestros méritos, porque somos humanos y seguimos practicando con nuestras manos las acciones incorrectas, porque somos humanos y seguimos deseando muchas veces lo que es vanidad. Somos humanos y batallamos. El mismo Pablo dijo, las cosas que no quiero hacer, estas hago. Sin embargo, nuestro mayor ejemplo se llama Jesucristo. Él nos abrió el camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, y el que quiera puede seguirlos. Él lo hizo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, y solo por su sangre nosotros fuimos lavados, fuimos limpiados. Nuestras manos fueron limpias, nuestra boca fue limpia, nuestro corazón fue limpio. Y entonces también podemos decir, somos de manos limpias, inocentes, somos de corazón puro, somos de un alma que se inclina a Dios, somos de los que dicen la verdad. Por nuestros méritos
No, por los méritos de Jesucristo. Y eso nos tiene que dar alegría. Y eso nos tiene que llenar el corazón de gozo. Porque en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, nosotros no podemos, ni nunca podremos llegar a ese lugar santo. Fue alguien que nos vistió de su santidad. Fue alguien que quiso derramar su sangre para lavar nuestra inmundicia. Y eso nos tendría que llenar el corazón de gratitud y de adoración. David no lo entendía de esta manera. Entendamos que la revelación de los salmos es una revelación limitada que se termina hasta el Nuevo Testamento, donde se cierra la revelación. Pero David estaba diciendo palabras poderosas. Va a venir uno que sí va a poder cumplir todos esos requerimientos. Y ese uno es el que nos va a poder meter también a ese lugar santo. Miren, versículo 6. Tal es la generación de los que buscan, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hubo uno que ya cumplió, entró y marcó camino. Pero el versículo 6 dice, hay una generación que va a decidir buscar el rostro de Dios. Hay una generación que va a decidir subir al monte y permanecer en la santidad. El pueblo de Israel subía en peregrinación al monte cantando el salmo. Pero no todo el pueblo de Israel lo hacía ni con la actitud, ni con la esencia correcta. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque mismo Dios lo dijo. Isaías 1, 11 al 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, la tierra solemne, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué nos dice esto, pastora? El pueblo subía, llegaba, celebraba, cantaba. Pero de muchos de ellos el Señor dice, yo no los escucho. Yo no los conozco. Porque muchas veces el entrar a la presencia de Dios, y entendamos que entrar a la presencia de Dios cuando nosotros somos cristianos es estar en la presencia del Señor todos los días. Aquí nada más lo podemos traer, venimos a la presencia de Dios cuando venimos al culto. Pero desde la perspectiva cristiana, estar en la presencia del subir al monte es todos los días. Amén. Y el Señor le dijo al pueblo, yo ya estoy hastiado, estoy cansado.
este pueblo de labios me canta, me alaba, me honra. Manos levantan, palmean, sacrifican. Dice, pero yo ya estoy cansado, porque yo estoy mirando lo que se supone que tiene que ser transformado en la presencia de Dios. ¿Y qué es? El corazón. ¿Y qué le dice el Señor al pueblo? ¿Qué es lo que Dios estaba requiriendo del pueblo? Lo mismo que requiere de nosotros. Los creyentes de hoy en día tenemos la bendición y la oportunidad de que el caminito esté abierto, de que nosotros podamos ir ante la presencia de Dios, de permanecer ahí en pie delante de la presencia del Señor. Nosotros tenemos la bendición de que la sangre preciosa de Jesucristo nos lava de todo pecado. Nosotros tenemos la bendición de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y Él quiere cada día estar santificando nuestras vidas. Él quiere cada día estar produciendo su fruto en nosotros, que nos va a llevar. Hermanos, no es excusa. Dios es santo y yo no puedo ser tan santo como Él, cuando la palabra dice que todos tenemos que llegar al carácter del varón perfecto, de la imagen que es Jesucristo. Nosotros tenemos la bendición del Espíritu Santo, que es el que, si nosotros nos ponemos en sus manos y somos sensibles, el Espíritu Santo, ¿qué cosa hace? Nos ayuda, nos transforma, nos cambia de un corazón, de un carácter enojón, explosivo, iracundo, a la mansedumbre, dice el fruto. Amén. Y dice Dios, el pueblo viene, el pueblo está ante mi presencia como imagen, pero su corazón no es del que se requiere de uno de sus adoradores. No es un corazón puro, no es un corazón limpio. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Yo ya no quiero tus ofrendas, y no porque no le iban a seguir practicando. Lo que el Señor le estaba diciendo, yo ya no quiero que me traigas ofrendas, ni que habites delante de mi presencia con una actitud incorrecta, con un corazón perverso, con labios mentirosos, con manos manchadas de sangre. No quiero que habites en mi presencia en pecado, porque una cosa es el caer, el estar en tentación y el pecar, y otra cosa es vivir en el pecado. Y el Señor dice, yo no quiero eso de los que suben a mi templo, de los que están en mi presencia, de los que son mis adoradores. Y entonces el mismo profeta Isaías da la respuesta y le dice al pueblo, venid luego. ¿Cuándo? ¿Mañana? Déjame, me comporto mal otro mes, pastor, y ya al siguiente le echo ganas. Ay, pues ya el año está muy adelantadito. No, voy a hacer mis votos en diciembre. No, dice el profeta, venid luego. ¿Cómo le hacen los papás a los hijos? ¿Te estoy hablando? Ah, soy solo yo. No. Estoy ya. Dice, vengan ahora, rápido, en este momento. Y no lo decía el profeta, lo dice Jehová. Y estemos a cuenta. No, pastor, es que yo he pecado mucho, me he portado mal. Si usted viera lo que he hecho en privado, lo que he hecho en la escuela, lo que he hecho en el trabajo, he pasado a dirigir, a tocar, a predicar, a enseñar en pecado. Yo no creo que Dios me perdone, pastor. Llevo una vida terrible, pero en la iglesia y delante de los demás pongo una vida de santidad. Dice el Señor, a mí no me importa la vida que has llevado. Porque si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y a nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos sigue diciendo lo mismo. El mismo escritor de Hebreos capítulo 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar
al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por tus méritos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe de lo que estás profesando, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, si te estás acercando, tómate el tiempo de estar a cuentas con Dios. No importa el pecado, no importa las prácticas que hayas tenido, no importa los pensamientos, no importan las mentiras, no importa el secreto más profundo que tengas guardado y que te está llevando y te está hundiendo en la culpa. El Señor dice, vengan, acérquense, purifíquense con la sangre del Cordero de Dios que fue sin mancha, para hacernos igual que Él. Nosotros, iglesia, necesitamos seguir el ejemplo de Jesucristo. Amén. Nosotros nos podemos engañar, pero a Dios nunca. Que usted como iglesia, como la congregación llamada Filadelfia, Dios pueda decir, yo reconozco a todos. Que el Señor pueda decir, yo sé que sus labios son de verdad, su corazón es puro. Que el Señor pueda decir, la alabanza yo la acepto. Que el Señor pueda decir, las oraciones suben ante mi trono. Porque Filadelfia es una generación que ha decidido buscar el rostro de Jehová. Filadelfia es una generación que alcanza la bendición y la justicia. Y antes decía, en ese contexto la justicia era, me están haciendo mal y yo recibo que este Dios de salvación me ayude. Algo necesito y este Dios de salvación me va a ayudar, me va a proveer, me va a dar. Pero la justicia y el Dios de salvación en este tiempo es, te saco de la vida que tienes, de la vida de inmundicia, de corrupción, que va derechito al lago de fuego, que va derechito a la condenación eterna. Y mi justicia y mi salvación es ponerte en el lugar de hijo. Mi salvación es que tú ya no tengas que vivir las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte, sino que tengas que vivir la dádiva de Dios por medio de su Hijo. Esa es la justicia y la salvación que nosotros como iglesia recibimos en este día. Y por eso necesitamos, hermanos, repito, tomar la decisión de pertenecer a la generación que sabe buscar el rostro del Señor. Dios no quiere personas con religión vacía, prácticas vacías. Que digan, yo sé que el Señor es el dueño y el soberano, porque Él me creó, que Jesús ya abrió el camino y que yo puedo entrar al lugar santo, pero que terminemos siendo como el pueblo de Israel, observaciones vacías, prácticas espirituales. Y hay muchas iglesias y cristianos nos confundimos, porque tomamos las prácticas espirituales, las disciplinas, como un fin. Y las prácticas y disciplinas espirituales no son el fin, son el medio por el cual llegamos a Dios. ¿Qué significa? Podemos orar mucho, podemos congregarnos mucho, podemos cantar mucho, podemos evangelizar mucho. Son los medios que el Dios utiliza para mostrarse a nosotros. Y muchos se quedan en la práctica solamente vacía, pero no llegan a Dios. Esta procesión tenía que llegar al lugar santo. Tenía que poner el arca en el que representaba la presencia de Dios en su lugar. Nosotros como iglesia necesitamos entender eso. Todas las prácticas que tengamos
nos tienen que llevar ¿a quién? A Dios, a Cristo. Y cuando nos encontramos con Dios y con Cristo, la vida cambia y la vida se transforma. Voy terminando. David ya dijo, le adoramos porque Él es soberano, porque Él creó. Y aquel que le adora, que sube a su monte, necesita tener ciertos requerimientos que Jesucristo ya cumplió y que por medio de Él podemos nosotros también entrar, o cualquiera que decida puede también hacerlo. Pero David termina diciendo, pero hay una actitud que se debe tener ante la manifiesta, ante la presencia manifiesta de ese Dios. Y entonces termina con el versículo 7 al 10. Aquí se cree que los que venían en la procesión se quedaban en la puerta y empezaban a decir que le abran. El que estaba dentro decía, abran porque ¿quién viene? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que abrir? Bueno, aquí nos habla más de cuál es el carácter de Dios y tiene unos adjetivos que lo califican, que dicen quién es ese Dios en el cual nosotros vamos a ir y le vamos a adorar. Porque es digno de esa adoración, de esa alabanza. Porque es digno que se le abran esas puertas. Y entonces David describe, necesitas abrir porque este es el Rey de gloria. Y especifica, es un Dios fuerte, un Dios valiente, un Dios poderoso en batalla. Él es Jehová de los ejércitos. Y dice, Él es el Rey de la gloria. Está dando la imagen de pelea, de ejército, de un rey que regresa de la batalla y regresa poderoso, regresa vencedor. Él es fuerte, Él es valiente. ¿Cómo no? Si Él pudo crear todo lo que existe. Él es poderoso en batalla, que puede y sale victorioso de esas batallas y que no hay enemigo que se le ponga enfrente y pueda salir vencedor. El mismo rey fue el que derrotó a la muerte en la cruz del Calvario. Aleluya. Él es Jehová de los ejércitos. No solamente gobierna sobre esta creación, sino también el contexto del Antiguo Testamento nos habla que cuando habla de Jehová de los ejércitos es que Él tiene poderío sobre todas las huestes espirituales. Dicen, Él es el Rey de gloria. Y la actitud de los que adoran tiene que ser de apertura, tiene que ser de sensibilidad. Hermanos, ¿quién puede quedarse quieto? ¿Quién puede quedarse cerrado cuando alguien de una eminencia tan grande, de un poderío tan grande, de una majestad, de una presencia tan irresistible está a la puerta? La actitud es, dice, abran las puertas. Las puertas tienen que ser abiertas. Las puertas no tienen que mantenerse cerradas. En su momento, las puertas que se abrieron fueron las puertas de Jerusalén para que el arca, símbolo de la presencia de Dios, entrara al lugar que el pueblo ya había preparado. En otro momento, el Rey triunfante Jesús ascendió a los cielos después de haber vencido la muerte y el pecado. El Rey triunfante Jesucristo sigue tocando para entrar a los corazones de los que Él es dueño ya y quiere que le demos el dominio absoluto de nuestras vidas. Pero un día, no sabemos si muy lejano, y esperemos en el Señor que no, el Rey va a abrir otra vez las puertas de los cielos y va a venir, porque viene para juzgar y viene para hacer justicia y viene para gobernar. Pero los únicos que van a poder estar con esos ejércitos celestiales es la generación que decidió buscar su rostro. La generación que decidió seguir los pasos de su carácter, de su corazón, de sus acciones.
¿Podemos huir del dominio de Dios? No, porque Él es el dueño de todo. Y aunque hoy nos resistamos y digamos no quiero nada, y después calmadito, no sabemos si mañana tengas oportunidad. Pero eso sí, un día vas a estar arrodillado delante de la presencia del Señor, porque toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios, aunque hoy lo niegues. La decisión es no negarlo. La mejor decisión que podemos hacer es sujetarnos a su soberanía, porque no podemos huir de Él. El hombre quiere huir, pero en todas las épocas, en todas las edades, en todas las culturas, el hombre ha tenido hambre de su Creador y se ha inventado tantas cosas, pero nosotros tenemos la bendición de conocer a nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Nosotros, hermanos, necesitamos estar ante la presencia del Señor, permanecer ahí, pero con la actitud correcta, con la sensibilidad de esa apertura de las puertas ante quién vamos nosotros cada día, y pedirle al Espíritu Santo que esto corruptible, que esto sucio, que eso que cada día va corriendo al mal, sea transformado y sea dominado por su presencia. Y la actitud diaria, cada día, cada instante de sus verdaderos hijos y adoradores, de la generación que decide buscar su rostro, tiene que ser una actitud de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Puedes ponerte en pie? Imaginad que estás parado frente al monte para subir. Esa es tu vida cristiana. Yo te diría, ahorita, si te evalúas, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu vida para encontrarte con el Señor? ¿Será el corazón puro? ¿Serán las manos inocentes? ¿Serán los labios de verdad? Tú decides cómo seguir marchando. Tú decides cómo encontrarte cada día con el Rey. Tú decides si el sacrificio de Cristo Jesús es un sacrificio que va a aportar valor a tu vida, porque tú así lo decides, no porque no lo tenga. Tú decides si las puertas de tu mente, de tu corazón, de tu alma están abiertas para recibir al Rey que está en este lugar. Y el mismo que te sigue dando la oportunidad y preguntándote, ¿quién subirá a mi santo monte? ¿Y quién estará en mi presencia? La invitación de este día, hermosa iglesia, amada iglesia, es caminar, es subir, es permanecer delante de Dios, es adorar con un corazón puro, porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es Creador, pero sobre todo Él es Salvador de los que quieren, de los que deciden. Tú decides. Cierra tus ojos. Si quieres venir al altar, puedes hacerlo. Si quieres decirle al Señor, voy caminando pero ya no tengo fuerzas y yo las necesito con urgencia, también puedes venir y pedirlas. Si tú sabes que has caminado de manera incorrecta, también puedes venir y decirle al Señor, ayúdame, Señor, lo necesito con urgencia. Yo quiero ser la generación que decide ser parte de la iglesia de Jesucristo. La generación que aprende a buscar tu rostro. Si no has aceptado a Cristo realmente en tu corazón, también esta es tu oportunidad de decirle, yo sí quiero ser parte
esos que marchan hacia la patria celestial. Yo sí quiero que el Rey de Gloria habite en mi vida, en mi corazón. Yo le abro las puertas de mi corazón, de mi mente, de mi vida, para que Él entre, para que Él se glorifique en mi vida, en mi corazón. Es decisión, es decisión. El Señor está aquí, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Tu palabra nunca se equivoca. Llega tiempo para redarguir, para confrontar, para exhortar, para alimentar, para animar. Y bacaba sere bekendara basororo bakira basa. Y ramare de kemban sororo baja la kanda rabakere besororo bababakai. Kimandan de rebekere besera rabaka. Tú eres el Dios de todo, Señor. Nos rebelamos, nos resistimos porque pensamos que tenemos el control de nuestras vidas. Planeamos para el mañana, pensando que somos soberanos, pero tú eres nuestro dueño. Toda la creación se sujeta a tu orden, a tu norma, pero tú no quieres que nos quedemos como parte de la creación. Tú quieres que accedamos a esa relación personal y especial contigo, Señor. Así que permítenos a todos los que estamos acá, Señor, pequeños y grandes, acceder a esa relación personal contigo, porque tú no te quedas lejano, tú estás cercano, Señor. Aquel que se ha estado alejando, aquel que está lejano, en el nombre de Cristo Jesús, yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo atraiga a ti. Que tu Espíritu Santo convenza de su situación, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La invitación es para hoy. No son tus méritos, no son tus esfuerzos solamente, no son tus prácticas vacías. Es el mérito de Cristo y hoy puedes ser parte de tu vida. Si has pecado, si has llevado doble vida, si has hecho observaciones vacías, dile al Señor: acá estoy, perdóname, límpiame. Siento que mis pecados son tan grandes que me manchan y no me dejan caminar en libertad. Y bacarra basere bekendara bajacá. Dile al Señor: perdóname. Necesito de tu sangre poderosa. Clama la sangre de Cristo Jesús, que es la que limpia, que es la que purifica. Tú no vas a poder solo, no vas a poder sola. Es la sangre de Cristo, porque Él ya hizo la obra, porque Él ya pagó el precio, porque Jesucristo ya llevó tus pecados, tus malas decisiones, tu intranquilidad de la cruz del Calvario. Oh Señor, vierte sobre los corazones de los arrepentidos esa sangre poderosa. Esa sangre que limpia, que purifica, que transforma, Señor. Aleluya. Aleluya. Limpia. Trae libertad. Dile: Señor, trae libertad a mi corazón. La opresión con la que he vivido, la culpa que me ha atormentado. Dice el Señor: yo quiero quitar de tu vida la culpa. Todavía la cargas, es un peso muy grande. Acá está la sangre de Cristo limpiando. Me preguntas si mi sangre es tan poderosa para limpiar. Dice el Señor que sí. Alguien le está diciendo al Señor: Señor, pero es que mis pecados son muy grandes. No, tu sangre no puede. Dice el Señor: mi sangre puede eso y más.
necesitas inclinar tu corazón a Dios. Dice el Señor, repite el Señor, mi sangre puede limpiar eso y más. Limpia, Señor, aleluya. Limpia, Señor, aleluya. Purifica, Señor. Que haya libertad. Que se caigan, Señor amado, todo ese peso extra y culpa del pecado en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos alcanzar la justicia del Dios de salvación. Queremos permanecer en tu presencia para adorarte, para bendecirte. Permite que Filadelfia se convierta en esa iglesia, en esa generación que aprenden a buscar tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y haznos, Señor, de corazones sensibles, abiertos ante el Rey de la gloria, ante el Rey de la majestad, ante el Rey poderoso, ante el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Permítenos, Señor, tener ese corazón permanente de adoración, de reconocimiento, donde el grande eres tú, Señor, donde el poderoso eres tú, Señor, donde el